En enero de 2026, tras semanas de creciente tensión, el gobierno de Estados Unidos dirigido por el presidente Donald J. Trump llevó a cabo una operación militar masiva en Venezuela que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. Este episodio marca un giro dramático en la política hemisférica y plantea preguntas profundas sobre soberanía, legalidad internacional y geopolítica en América Latina. Las informaciones más recientes confirman que Estados Unidos atacó objetivos militares venezolanos y arrestó a Maduro y su esposa, y que el gobierno estadounidense afirma ahora tener un papel directo en la transición política venezolana. Antes de la intervención, la relación entre Washington y Caracas llevaba años deteriorándose. Desde el segundo mandato de Trump, la Casa Blanca había adoptado medidas cada vez más duras contra el régimen de Maduro. Sanciones económicas y petroleras, operaciones militares limitadas contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Caribe, declaraciones públicas del presidente Trump señalando que los días de Maduro están contados y no descartando intervención militar terrestre. La narrativa oficial estadounidense promovía que el gobierno venezolano operaba como un narcoestado, implicado en actividades ilegales que afectaban directamente a la seguridad nacional de Estados Unidos. En las semanas previas, Estados Unidos había intensificado su presencia militar en el Caribe, incluyendo buques de guerra, submarinos y fuerzas especiales, en lo que medios describen como una campaña prolongada contra redes de narcotráfico supuestamente vinculadas al régimen venezolano. En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses realizaron ataques coordinados sobre posiciones militares venezolanas y consiguieron capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Horas después, Trump anunció la operación como un éxito y afirmó que no se registraron bajas entre las tropas estadounidenses. Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos en el Distrito Sur de Nueva York por supuestos delitos de narcoterrorismo y otras acusaciones federales. El gobierno estadounidense presentó la operación como una acción para proteger los intereses nacionales frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales atribuidas al régimen de Maduro. Altos funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, calificaron el Estado venezolano como intolerable y urgieron un cambio de dinámica en la región. Trump argumentó que la operación era parte de una política más amplia que iba mucho más allá de la mera presión sobre Caracas, insinuando que Washington estaba dispuesto a actuar con fuerza militar si era necesario. Defensores de la acción sostienen que existe un precedente en la historia de Estados Unidos para acciones unilaterales de este tipo, y que las sanciones así como el uso de la fuerza contra Maduro tienen una base legal según interpretaciones de las leyes estadounidenses. Sin embargo, expertos en derecho internacional han señalado que una intervención militar y la captura de un jefe de Estado soberano sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y normas consagradas del derecho internacional, lo que podría sentar un peligroso precedente para la soberanía nacional en el hemisférico. La respuesta internacional ha sido dividida y polarizada. Gobiernos aliados han celebrado la caída de Maduro como una victoria contra la corrupción y la autocracia. Cuba y el gobierno de Miguel Díaz-Canel denunciaron la acción como una agresión imperialista, criticando la moralidad de la intervención y atribuyendo las consecuencias económicas en la isla a décadas de sanciones y presiones estadounidenses. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han alertado que la operación puede violar normas internacionales y establecer un precedente peligroso para la región. Con Maduro fuera de Caracas, la situación política interna en Venezuela continúa siendo extremadamente compleja. La estructura de poder chavista sigue intacta en parte, con figuras como Dequi Rodríguez proclamándose en cargos de liderazgo y denunciando agresiones militares. Las milicias y grupos armados han aumentado su presencia, generando advertencias de seguridad para ciudadanos extranjeros y venezolanos por igual. La transición política y la posibilidad de elecciones democráticas libres enfrentan obstáculos significativos, pues las tensiones entre gobierno interino, Estados Unidos y estructuras estatales siguen sin resolución clara. Un factor crítico en esta crisis es el control de los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo, una de las mayores reservas del mundo. Tras la operación, el gobierno estadounidense anunció planes para controlar la producción y exportación de petróleo venezolano, vender grandes cantidades de crudo en el mercado internacional, permitir inversiones de compañías energéticas de Estados Unidos en la infraestructura petrolera venezolana.
Estas acciones han sido interpretadas por algunos como un intento de influir estratégicamente sobre los recursos venezolanos, además de asegurar una posición económica dominante en la región. La intervención cubre un espectro de opiniones dentro de Estados Unidos. Apoyo unánime en algunos sectores del Partido Republicano que ven la caída de Maduro como una victoria geopolítica. Críticas de algunos demócratas y expertos en política exterior, que advierten sobre la erosión del derecho internacional y el riesgo de convertir a Estados Unidos en una potencia ocupante en la región. Además, mientras algunos legisladores han expresado apoyo, muy pocos han criticado abiertamente, reflejando cierta polarización interna sobre el uso del poder militar sin autorización explícita del Congreso. La intervención estadounidense en Venezuela tiene efectos regionales. Refuerza temores en gobiernos de izquierda sobre la injerencia estadounidense en asuntos soberanos. Presiona a países como Cuba y Nicaragua, que dependen o han dependido de la alianza con Caracas. Reconfigura la influencia global, con potencias como China y Rusia observando cómo se desarrolla la estrategia estadounidense en una zona tradicionalmente sensible para sus intereses estratégicos. La advertencia de Trump a Cuba y la promesa de cortar la ayuda de petróleo venezolano a la isla intensifican esta tensión geopolítica. Desde la perspectiva del derecho internacional, la operación plantea preguntas. ¿Qué autoridad tenía Estados Unidos para intervenir militarmente sin un mandato internacional? ¿Se respetan los derechos humanos y las normas de guerra en estas acciones? ¿Cuál es la posición de organismos multilaterales como la ONU o la OEA? Organizaciones como la Washington Office on Latin America han afirmado que esta intervención unilateral podría violar normas internacionales básicas y socavar el derecho a la soberanía de los estados independientes. El futuro de Venezuela es incierto. Cambios estructurales requieren tiempo y un consenso interno que aún no existe. El papel de Washington en la transición venezolana será observado de cerca por gobiernos latinoamericanos y actores internacionales. La restauración de una democracia plena, si es posible, dependerá de procesos internos, presión internacional, negociaciones multilaterales y de la estabilidad social en el país. La intervención estadounidense para sacar a Nicolás Maduro representa uno de los eventos más disruptivos en la historia reciente de América Latina. La caída de un líder autoritario acusado de narcotráfico y corrupción podría abrir nuevas oportunidades democráticas, pero también trae retos legales, humanitarios y geopolíticos que marcarán la región en los próximos años. Este episodio plantea una pregunta fundamental: ¿es legítima la intervención de una potencia global para liberar a un país o crea un precedente peligroso para la soberanía y la estabilidad internacional? Sígueme para más vídeos.